Hola, buenas noches. Dios te bendice. Estamos en este jueves que Dios nos permite el poder escuchar la palabra, a pesar de tantas trabas que cada vez que nos queremos conectar siempre hay algo, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y bueno, quiero pedirte que oremos para este tiempo y gracias por todos los que se están conectando. Y vamos a abrir nuestro corazón y oremos, por favor, para que no haya interrupciones. Intentamos conectarnos una y otra vez, pero no funcionan después con los aparatos que tenemos. Y bueno, y vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque eres tan hermoso, Señor, que a pesar de cualquier situación, Señor, tú eres tan bueno, tan amoroso y siempre tienes una palabra a tiempo. Recibimos y con todo nuestro corazón esta palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué hermosos son todos por sus saludos, por sus bendiciones. Dios con ustedes. Y bueno, hoy quiero hablarte acerca de el cambiar nuestros pensamientos. Si una de las cosas que nos cuesta como hijos de Dios es a veces el cambiar el pensamiento. ¿Por qué razón? Porque llevamos una forma de vivir, una forma de hacer las cosas y llevamos años, ¿verdad? Sin el conocimiento, sin poner en práctica la palabra, pero de repente venimos a Cristo y como que todo tenemos que nuevamente pues aprender y desaprender cosas que hemos hecho, que hemos oído, que hemos vivido, ¿verdad? Y no hay como empezar a dejar que los pensamientos de Cristo sean los que nos renueven, sean los que nos hablen. Y bueno, la mayoría de nosotros dejamos abierta una puerta, fíjate, una puerta de nuestro corazón sin poner guardia. Así que, y de repente, cuando nosotros no ponemos guardia o algo en cuanto a un candadito, ¿no? De saber a quién dejamos entrar, a quién dejamos, ya sea aún personas, aún lo que recibimos, porque a veces todas las enseñanzas, todo lo que nos adoctrinaron desde pequeños, pero ahora nuevamente, hoy en día, por ejemplo, lo que está pasando, cuando nosotros no ponemos guardia, o guarda más bien en nuestro corazón, entonces simplemente vamos a dejar entrar lo bueno, pero también lo malo, así. Entonces, bien importante. ¿Y por qué te hablo del corazón? Porque tiene mucho que ver con el pensamiento. Y hoy te voy a hablar acerca del pensamiento. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Ahora, los sueños se van a generar por los pensamientos que dejamos entrar en nuestro corazón. Si tú tienes un pensamiento bueno y que agrada a Dios, ¿sabes qué? Y que aún lo crees, eso se va a generar, eso se va a llevar a cabo siempre y cuando tú permitas renovar tus pensamientos, transformar tus pensamientos. Y ahora, el que no tiene sueños simplemente es una persona que no tiene fe, porque no cree que Dios sea capaz de llevar a cabo esos sueños en la vida de la persona. Entonces, una persona que no tiene sueño es una persona que no tiene fe. Y todo hijo de Dios tenemos que tener esa fe para creer, la fe para creer que se va a lograr todo lo que Dios nos ha dicho. En el corazón, fíjate, se genera la fe en el corazón. Y el que tiene la fe no hablará palabras negativas. Con esa actitud positiva siempre va a estar pensando y ora, lo cree, y como lo cree y lo ora, pues le será hecho. Amén. Así que te recuerdo, estamos hablando de los pensamientos, pero tú sabes que tiene que ver mucho el corazón, porque cuando dejas entrar un pensamiento a tu mente y lo crees, lo vives, llega un momento que baja el corazón, pero también lo estás creyendo y lo empiezas a hacer, y eso puede ser tanto bueno como malo. Ahora, así como una persona sufre un daño cerebral,
y puede afectar el cuerpo en su totalidad. Ahora imagínate, esa persona queda paralizada, queda minusválida, y esos malos pensamientos de esa vida negativa, de repente lo que va a hacer es que nos hacen minusválidos. Es decir, que así como un daño cerebral puede paralizar a esa persona, ahora un pensamiento negativo, ¿sí?, también puede paralizarnos, nos puede hacer minusválidos del fracaso, la frustración, por ejemplo, y nos deja en nuestra vida, no hay esa felicidad, no hay ese gozo, nos es robada la paz, el gozo que Dios nos ha dado. Así que es bien importante que así como daña el corazón o dañan los pensamientos de una persona que tiene una enfermedad y que sufre una parálisis, ahora imagínate, los pensamientos pueden dañar también tu corazón, te puede paralizar. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto tanto, lo hemos visto, ¿no? Cuando nosotros dejamos pasar o dejamos que entre un pensamiento negativo. Es más, mira, por ejemplo, cuando alguien te habla mal de una persona y tú tienes un concepto bueno, tú piensas en lo mejor de aquella persona, pero de repente llegó alguien a contaminar tus pensamientos, tu corazón. Y eso, ¿sabes qué? Y si tú lo creíste, si tú no fuiste capaz de rechazarlo, de rechazar esos pensamientos, eso que tú puedas decir, mira, a mí no me vengas a decir tal cosa, porque yo pienso así, ajá, además Dios dice esto, que mira. Pero si tú lo recibes, si tú lo aceptas, era lo que yo te decía, que es como si sufrieras un daño cerebral, que tu parte de tu cuerpo se paraliza, tiene se queda minusválido. ¿Por qué? Porque si tú no sabes rechazar esos pensamientos negativos, si no sabes decir no a esto, entonces eso te va a contaminar. Ahora, cuando los discípulos de Jesús subieron al templo, ahora te voy a dar un ejemplo. Cuando ellos subieron al templo, dice que era a las 3 de la tarde. Ellos subieron a orar y dice que de repente se encontraron con un cojo de nacimiento. Y este hombre miró a Pedro y le dijo, le estaba pidiendo limosna, pero Pedro le dice, mira, míranos, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra que él empezó, dice que sus pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza, tuvieron fuerza. Él dio un salto, ahí dice la palabra, él se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego dice que entró al templo saltando y alabando a Dios. Así como un pensamiento que puede afectar aún en las relaciones, en las personas, en las amistades, también nos puede afectar, nos puede dejar lisiados si nosotros no permitimos que la palabra de Dios venga y haga efecto en nuestro corazón. Este hombre dice que pues era un hombre cojo, estaba ahí a la entrada del templo. Y una vez que Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Dice que este hombre tomó el pensamiento de Dios. En ese momento no se puso a pensar, a ver, con una palabrita nada más que me dijiste, ¿crees que me voy a levantar? Siendo que muchos a lo mejor me llevaron a querer con un doctor o no sé qué fue lo que pudo pasar, pero él no se puso a pensar en eso. Él simplemente cambió ese pensamiento negativo por el pensamiento de Dios. Y de tal manera que en ese momento él cobró, dice que fuerzas en sus piernas, en sus rodillas, en sus tobillos. Y este hombre dio un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego dice que entró al templo saltando y alabando a Dios. Así que se puede decir que el corazón es el que determina el destino del hombre. El corazón. Porque si tú lo crees en tu corazón, dice la palabra, serás salvo, ¿verdad? Ahora, imagínate, este hombre lo creyó cuando le dijo Pedro, levántate. Así que se puede decir que en el corazón se determina el destino
del hombre. Por esta razón, en Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Y otro pasaje en la Biblia dice, todo se hará tal como creíste. Ahora, ¿qué significa esto? Todo se hará tal como creíste. Quiere decir que si nosotros, que la mentalidad es la fuente de la vida. Y la vida se presenta tal como lo pensamos. Si yo pienso que me va a ir mal en este día, que me levanté con el pie izquierdo y que hoy me va a ir mal, yo lo estoy pensando, yo estoy generando un pensamiento negativo, pero sabes que también esto baja el corazón y yo lo creo. Entonces ese día me va a ir mal, ese día puede que me despidan del trabajo, quizá que me enferme, quizá que mis finanzas no funcionen, en mi familia algo sucede, que hay problemas, no sé. Pero ¿cómo nos levantamos? Y eso ha sido el error de mucha gente que dice, yo me levanto pensando en que Dios me va a bendecir, pero tantito viene una situación, un problema, dice, no, ya esto ya está mal, ya se descompuso, esto no, y empezamos a injertar en nuestra vida, en nuestro corazón, pensamientos negativos por causa de las circunstancias, por causa de la situación que estamos viviendo. Pero nosotros no tenemos por qué adoptar un pensamiento negativo por causa de lo que nuestros ojos ven. Por eso el Señor es bien claro cuando dice, no vivan por la vista, sino vivan por fe. Amén. Y hay ciertos elementos que dañan nuestra vida, nuestros pensamientos, y nosotros tenemos que aprender a arrancarlos. Número 1, por ejemplo, puede ser la ira. La ira, tendemos nosotros a enojarnos como con tan facilidad, ¿verdad? Dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, mas no pequéis. Es decir, nos podemos enojar, pero no dejes que ese enojo pase a más tiempo, porque entonces el enemigo entra y el enemigo hace estragos en esa vida. Y la verdad que la ira es algo que si no lo entregamos, no lo rendimos a Dios, es algo que te puede descontrolar, es algo que puedes perder las casillas. Y es destructiva. La ira es destructiva. La ira no solo es perjudicial para la salud, sino también va a cegar el intelecto. Cuando alguien está muy enojado, cuando alguien está iracundo, sabes que después uno dice, no tienes ni pensamiento, no tienes ni momento ni de paz, ni para poder pensar con quietud, con tranquilidad, para tomar buenas decisiones, sino que cuando hay ira, entonces tomamos malas decisiones, entonces reaccionamos en base a la situación. Y esos pueden ser, yo te comentaba que lo que te estoy dando pueden ser elementos que dañan nuestro corazón, nuestros pensamientos, y nosotros tenemos que aprender a arrancarlos. Número 1 es la ira. Y yo te decía, la ira no tan solo es perjudicial para tu salud, sino también va a cegar el intelecto. Escucha lo que dice en Proverbios 19. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Oh, ¿cuánto necesitamos decirle al Señor, ayúdanos? Porque si alguien me ofende, porque si alguien me lastima, no queremos pasar por alto esa ofensa, sino como tú me lo hiciste, yo me voy a vengar. Y como tú hiciste esto, ¿sabes qué? Pues ahora me vas a conocer, ¿verdad? Y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de reconocer los errores, se trata de reconocer cuando nos equivocamos, se trata de decir, aquí vengo, me humillo. ¿Sabes por qué? Porque la ira lo que va a hacer es que va a cegar el buen juicio. Y dice la palabra bien claro, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y dice la palabra que el que es paciente
muestra gran discernimiento. O sea, es decir, que una persona que es paciente dice que muestra discernimiento porque sabe, detecta, discierne. Esto no puede venir del hombre, o digo, de Dios. Esto no puede venir esto es la carne que salió, que surgió, y yo no voy a actuar en base a lo que estoy viendo, a lo que me están haciendo. Yo voy dice aquí, que el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es agresivo muestra mucha insensatez. Mucha insensatez. Y hay que tener cuidado, porque esto es en nuestros días. Es algo que se está también desatando. Se está desatando demasiado. Así como la inmoralidad cada día se ve más fuerte. Así como también la apatía, el espíritu de estupor, donde todo no me importa. Ay, como que no voy a buscar a Dios porque no hay necesidad, porque aquí yo me siento bien. También lo que es la ira es algo que se está desatando en estos tiempos. Y la gente se vuelve iracunda y ya no quiere perdonar. Y prefiere perder todo. Ahora escucha, en Proverbios también, la Biblia también dice que la ira lo que puede hacer es que nos puede apartar del gozo de Dios. Y esto se debe a que la acción de enojar es cometer el mal delante de Dios. Es tremendo. Ahora escucha. Otra de las cosas que nosotros tenemos que desarraigar de nuestra vida, porque es dañino para nuestros pensamientos y para nuestro corazón, es la frustración. Hay muchas personas frustradas. Aquella persona que se frustra, ¿sabes qué? Concibe pensamientos negativos. Ten cuidado. Vamos a revisar nuestra vida. Vamos a checar cómo está nuestra vida, porque una persona que se frustra, concibe esos pensamientos negativos, habla negativamente, actúa negativamente, es definitivamente una persona llena de frustración. No creo, o sea, es una persona pesimista, una persona que siempre está pensando en lo negativo, y la gente que tiene frustraciones siempre mira hacia atrás. Siempre ve hacia el pasado. Siempre ve hacia el pasado. Hay frustración en su vida. Una persona frustrada no vive la realidad creativamente. No vive la realidad, sino es pesimista. Tiene una autoimagen de desaliento y de fracaso. Son personas, las personas frustradas son aquellas que dicen, no, todo el mundo está hermoso, pero menos ella. No, todo, o puede ser que sea, no, le va a ir mal, no, esto no le va a funcionar, no, gente frustrada cree que todo el mundo está como ellos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque la frustración puede cegar el buen juicio. Y la frustración, algo que puede hacer también es el que nuestros pensamientos se vean lastimados. Tengamos cuidado. Y otra de las cosas que puede generar también, si dejamos entrar en nuestra vida, la ansiedad. La ansiedad es algo que también en estos tiempos se está viendo bastante. Hay mucha gente ansiosa por todo lo que está pasando, por todo lo que entramos como que en una etapa totalmente diferente. Y la ansiedad se puede decir que si alguien vive bajo esa ansiedad, bajo ese estrés o esa angustia, ha perdido la felicidad en su vida. Así que tú no puedes dejar que la ansiedad venga a tu vida. Porque cuando una persona es ansiosa, ¿sabes qué pasa? Llega a su casa y después de que llega a su casa, todos los integrantes de la familia se vuelven ansiosos a través de sus quejas, a través de sus murmuraciones. Se vuelve ansiosa a través de sus quejas, de sus murmuraciones, a sí mismo, a una persona ansiosa. Tampoco va a ser una persona que pueda disfrutar la paz de Dios.
No la puedes disfrutar. Ahora, ¿cuál es la causa de esa ansiedad? Las circunstancias, yo te decía, que puede producir ansiedad. Lo que uno está viviendo, lo que uno está pasando. Pero nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestro Dios. Cuando una persona se siente incapaz de enfrentar una situación, alguna circunstancia, es una persona que se vuelve ansiosa. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no murieron el año pasado y aún siguen muriendo? Por todo lo que está pasando, por todo, porque el tema hoy en día todo tiene que ver con el COVID, ¿verdad? Y no que cuántos murieron y que familiares y que esto y que el otro. Y entonces todo como que lo que es el tema de hoy en día es todo las personas que han muerto. Y uno está como que, pero no quiero yo estar en la lista, ¿no? Y cómo me debo de cuidar, cómo me debo de alimentar, qué tengo que hacer. Todo se basa, y si tú abres algún dispositivo o prendes la tele o buscas por donde sea, tiene que ver con ese tema. Y llega un momento donde se vuelve una ansiedad, o sea, ya no hay otro tema de conversación, sino cómo cuidar tu salud, cómo esto, cómo el otro, por qué razón. Y eso va generando una ansiedad. Pero no hay como confiar en nuestro Dios, no hay como creer en la palabra, no hay como vivir la palabra, no hay como empezar a hacer todo lo que Dios nos pide, que empecemos a cambiar. Dejemos a un lado la ira y cedamos nuestro carácter, el dominio, el control a nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dejemos la ansiedad, ya dejemos de estar frustrándonos, ansiosos de que esta situación, aquello, confiados, tranquilos, relax. Vamos a confiar en nuestro Dios, seguros en nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aferrarnos a la palabra de nuestro Dios, que no es otra cosa que aceptar el pensamiento de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a aferrarnos a la palabra, estamos diciendo, sí Señor, yo acepto tu pensamiento, yo te creo, yo creo en tu palabra. Por lo tanto, el fundamento de nuestro corazón es la palabra de Dios. Y si vemos que algo sucede, si vemos que algo está aconteciendo, vamos a la palabra de Dios, nos aferramos a ella. Porque en la palabra de Dios es donde nuestra fe es activada. Creemos en sus promesas, creemos en su palabra y no estamos creyendo en lo que está aconteciendo, sino creemos en lo que Dios dice. Este mundo se puede desboronar alrededor de nosotros, pero nosotros bien plantados en la palabra de Dios. Amén. Así que podremos dejar de estar ansiosos y preocupados a pesar de las circunstancias cuando nosotros aprendemos a aferrarnos en su palabra. Y cuando tú te aferras a la palabra, recuerda esto. Eso significa de que estás aceptando el pensamiento de Dios. Aférrate a la palabra. ¿Hay alguno que está enfermo en este momento, en esta hora, o en tu casa? ¿Hay algún enfermo? Aférrate a la palabra que dice, hagan oración, canten alabanzas. Si hay alguno que está triste, hay alguno que está angustiado, haga alabanzas. Aférrate a la palabra, pero no permitas que la ansiedad venga a tu vida. Amén. Pongamos los pensamientos de Dios en nosotros. Vamos a ponerlos, vamos a decirle, sí Señor, yo me cuesta desaprender ciertas cosas porque hay pensamientos que hemos adquirido, que hemos adoptado por nuestras experiencias, por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado. Pero tu palabra dice tal cosa y en esa me voy a aferrar. Yo voy a adoptar tus pensamientos. Amén. Así que pongamos los pensamientos de Dios en nosotros. La palabra de Dios es el único canal que nos permite conocer el corazón de Dios. Una vez que hayamos arrancado los malos pensamientos, ahora es tiempo de realizar un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, ¿verdad? De sacar nuestros pensamientos y empezar a dejar
que se injerte los pensamientos de nuestro Dios. Amén. El pensamiento y el plan del hombre traen consecuencias del hombre. Escucha, te voy a leer una vez más esto. El pensamiento y el plan del hombre traen consecuencias del hombre. Pero si rechazamos el pensamiento del hombre e injertamos el pensamiento de Dios, quizás pasemos un momento de turbulencia al comienzo. Pero ¿sabes qué? Pero si superamos este obstáculo, podemos pensar, actuar y creer como hijos e hijas de Dios. Está tremendo. Y de esta manera nosotros podemos experimentar el milagro de Dios en nuestra vida. Por eso, qué importante es que nosotros le permitamos al Señor que Él siembre sus pensamientos, que Él siembre sus ideas y no las ideas que el mundo te ofrece. Yo no sé, mira, escucha, tú te puedes reunir en un café con un grupo de personas y tú puedes oír los puntos de vista de todas las personas, pero si tú no estás bien plantado en Dios, la gente que no conoce de Dios, en la cual tú te reuniste, puede dejar injertado un pensamiento en tu vida. Y qué fácil es que tú adoptes, que tú tomes un pensamiento, el pensamiento del hombre, lo injertes en tu pensamiento. El pensamiento de los demás, digas, ajá, y ese pensamiento puede dejarte ahí, como dicen, un gusanito, te empieza como que la ardilla, ¿verdad?, en tu pensamiento ahí a moverse. Y tienes que tener cuidado porque cuando alguien está injertado en la palabra de Dios, tú disciernes y tú dices, a ver, estas ideas, estas filosofías, esto que me están diciendo, Dios no lo dice en su palabra, al contrario, el Señor lo que dice es que lo advierte y que en estos últimos tiempos iban a acontecer ciertas cosas, pero para Dios esto es aborrecible, para Dios esto no le agrada, para Dios las injusticias, el robar, el hacer cosas indebidas, la pornografía, la lascivia, el adulterio, no sé, el robo, la mentira, el chisme, todas esas cosas con las que a veces uno batalla, uno tiene que decir, Señor, estas son cosas que a ti no te agradan. Y tu palabra es bien clara cuando dices lo que acontece a todo esto. Así que yo no voy a tomar un pensamiento, una idea de negativa, o más bien una idea de lo que el mundo ofrece. Para el hombre, escucha, para el hombre es... yo recuerdo que una persona nos comentaba y nos decía, ¿qué tiene de malo, verdad? El que ponga un diablito, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En tu casa. Y pues, la verdad que sí es difícil decir, la luz viene cara, viene todo esto, pero de repente aceptar, tomarse, bueno, no pasa nada. No pasa nada el hecho de hacerlo, y además me voy a ahorrar, no voy a pagar tanto y todo. Y uno pudiera tomar ese pensamiento y decir, bueno, sí, pero sabes, ofendemos a Dios y no hay como decir, Señor, pues no quiero esto, porque esto es lo que piensa el hombre, pero tú dices bien claro que no tenemos por qué hacer estas cosas, porque esto delante de tus ojos está mal. Así que por eso yo les decía, si nosotros rechazamos el pensamiento del hombre e injertamos el pensamiento de Dios, quizás nosotros por un momento empecemos a tener turbulencias al comienzo, al principio, empecemos a tener problemas, ¿no? O como la gente que dice, bueno, yo estoy apenas caminando en Dios y ¿por qué me pasan estas cosas? Porque, bueno, al principio quizás estás pasando por esas situaciones y todo, pero te vas a dar cuenta que al final del día, al final de tus días, tú pudiste disfrutar de la paz, del gozo, haciendo las cosas correctamente, haciendo lo que a Dios le agrada. Es mejor. ¿Por qué estarnos escondiendo? ¿Por qué estar ocultando? ¿Por qué? O sea, no.
No hay como injertar el pensamiento de Dios en nosotros, creer a lo que Dios dice. Yo te ponía ese ejemplo de este hombre que estaba cojo, y cuando llega Pedro y Juan y de repente ellos le dicen, míranos, no tenemos ni oro ni plata, porque este hombre estaba pidiéndoles, ¿verdad? Él se dedicaba, pues nada más, su única esperanza era que le dieran, extendía la mano, estaba cojo, extendía la mano para que le diera. Pero Pedro le dice, míranos, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y él se levantó y dice que entró en el templo cantando y alabando, saltando, danzando. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de injertar el pensamiento de Dios, de creerle en la palabra, de decir, yo sí puedo caminar, yo le creo a mi Dios. O él podía haber dicho, pues es lo que tú dices, pero yo aquí estoy bien porque aquí me dan, aquí inválido, pues me dan de comer, me llevan aquí unas monedas, estoy mejor. Porque ahora ya caminando, ahora ya saltando, él tiene que producir, él tiene que trabajar para poder comer, ¿verdad? Pero, de verdad, a veces estamos así. Cuando permitimos que un pensamiento negativo venga a nuestra vida y forme nuestra vida, y forme nuestras conductas, sabes, es como estar inválido. Es como un nódulo ahí que está haciendo estragos en nuestra vida. La Biblia dice que Él dice que el Señor va a llenar nuestra boca, que nosotros abramos nuestra boca y Él la va a llenar. Y la Biblia dice que hay como 32,000 y fracción de promesas divinas. En la palabra de Dios hay promesas y nosotros las tenemos que tomar, las tenemos que recibir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el pensamiento de Dios, y la palabra de Dios son los pensamientos. Tú puedes encontrar desde el Génesis al Apocalipsis los pensamientos de Dios. Y no hay razón para decir, bueno, yo pienso de esta manera, que mira, que estoy luchando con esto. No, tomemos la palabra, vivamos la palabra, aferrémonos a la palabra. ¿Para qué? Para que los pensamientos negativos que han estado en nuestra vida sean quitados, sean desplazados y ahora sean cambiados. Injertamos los pensamientos de Dios, lo que dice su palabra, lo injertamos a nosotros, lo tomamos, amén. Porque ahí hay promesas, ahí hay palabra para nosotros. Desde el Génesis al Apocalipsis, tú puedes recibir, tomar, encontrar promesas de Dios para tu vida, amén. Ahora, la Biblia dice que Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años. Mira, el pensamiento dice, ¿cómo tú siendo de 100 años vas a poder tener un hijo? ¿Verdad? Para empezar, y el cuerpo de Sara ya estaba muy gastadito, ya estaba envejecida, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, ¿verdad? De lo que era el menstruar. Y por consiguiente, ¿cómo que iban a tener un hijo? No se puede, prácticamente era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Estaban ya grandes los dos. Sin embargo, Dios sembró en el corazón de Abraham su pensamiento. Dios sembró en el corazón de Abraham su pensamiento. ¿Sabes qué? ¿Qué me quiere decir esto? Que depende de uno. Depende de ti. ¿Qué pensamiento tú permitas a Dios que Él siembre, o los pensamientos de los demás que sean sembrados en tu vida? Así que depende de uno si quiere injertar el pensamiento de Dios o no. Cuando el ángel de Dios apareció a Abraham y le dijo, tendrás un hijo, él se rió. Igual su esposa Sara, se rieron, ¿verdad? Sara se rió, y a pesar de esto, Dios dijo, tendrás un hijo. Tendrás un hijo. Así que dependía de ellos si aceptaban o no el pensamiento de Dios. Hoy en día el Señor te dice,
depende de ti si tú aceptas el pensamiento. Dice la palabra que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de vosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él tiene los mejores pensamientos, Él quiere lo mejor para nuestra vida, pero de ti y de mí depende si nosotros aceptamos esos pensamientos. Dependía de ellos, si ellos aceptaban este pensamiento. ¿De quién? De Abraham, de Sara. Abraham injertó el pensamiento de Dios en su propio pensamiento. Oh, yo le pido al Espíritu Santo que en esta noche terminemos esta reunión, pero injertando los pensamientos de Dios. Que se han sembrado los pensamientos de Dios en esta cabecita loca que a veces piensa cosas y que de repente Dios dice, no, es esto. Que podamos terminar esta reunión, pero que el Señor nos cambie el chip, nos renueve nuestros pensamientos. Así que dependía mucho de Abraham y de Sara que ellos injertaran el pensamiento de Dios en su propio pensamiento. Abraham y Sara pudieron haber dicho, a esta edad voy a tener un hijo. A esta edad. O sea, ¿cómo así? A los 100 años, Sara que ya no podía tener, o sea que ya había pasado su tiempo o su periodo menstrual. O sea, ¿cómo es posible? Ya se le había pasado esa costumbre. Ya estaba como pasitas, ¿verdad? Pero sabes, ellos tomaron la decisión de cambiar eso, de injertar el pensamiento de Dios en su propio pensamiento. Y luego sus nombres, dice la palabra, que fueron cambiados. Abraham se convirtió en Abraham. ¿Sabes lo que significa Abraham? Padre de muchos hijos. Y Sarai, Dios le cambió el nombre y le puso Sara, que significa dueña de muchos hijos. ¡Wow! Imagínate, al sembrar el Señor los pensamientos de Dios fueron sembrados en Abraham, en Sara, pues los mundanos lo consideraban extraños. ¿Cómo es que un hombre de 100 años piensa en concebir un hijo? Están locos. Es como, ¿cómo en medio de esta pandemia tú sigues manteniéndote en tu negocio? ¿Cómo estás? O sea, estás loco. Pero sabes que yo no estoy pensando como los demás piensan. Yo no estoy esperando a que sea un día muy... No. Dios me bendice aun cuando todavía no es quincena. ¿Cómo te sostienes tú? ¿Cómo te sostienes tú? ¿Cómo has sostenido tu familia? Sabes, no ha sido tu esfuerzo. No ha sido tu trabajo. Ha sido Dios. Porque le has creído a Dios. Porque has permitido que los pensamientos de Dios sean injertados en tu vida, en los pensamientos tuyos. Y por eso tú no puedes decir que ha sido tu mano. Tú no puedes decir, bueno, porque tengo suerte. No es así, ¿verdad? Todo hijo de Dios reconoce que ha sido el Señor porque le ha creído a Dios, y porque si se sigue sosteniendo es porque la mano de Dios le ha ayudado y le ha sustentado. Y has creído en la palabra que aun cuando haya escasez, así como esos hombres que sembraban en tiempo de escasez, ellos eran bendecidos. ¿Quién siembra en tiempo de escasez? O sea, no hay congruencia. Sembrar cuando está el terreno infértil. Se siembra cuando dices hay buena tierra, cuando es temporada, pero sembrar en una temporada donde no es garantizada tus cosechas. Pero sabes, en Dios sí lo es. Abraham y Sara, quizás la gente de los pueblos le decían, estás loco, ¿cómo vas a tener un hijo cuando tú tienes 100 años? ¿Verdad? Y tu mujer ya está muy viejita, ¿verdad?
Es algo ilógico, pero así funciona. Así funciona esto. Así funcionan los planes de Dios. Así funcionan los pensamientos de Dios. Nos conviene estar aferrados a la palabra, porque cuando tú y yo escudriñamos la palabra, estamos injertando, estamos sembrando los pensamientos de Dios. Si tú luchas con esos pensamientos de frustración, como yo te decía, de ansiedad, o hay ira en tu vida, lo que sea, ¿sabes qué? Eso no va a ser derribado a menos que busques la palabra de Dios, a menos que te aferres a la palabra, porque cuando tú te aferras a la palabra, en leerla, en escudriñarla, en estudiarla, en estar todos los días sin que pase un día, leer la palabra, estás diciendo, yo no quiero mis pensamientos, porque mis pensamientos, yo me puedo equivocar, yo no quiero pensar como piensa el hombre, quiero pensar como Dios piensa. Porque para el hombre dice, es temporada de hacer negocio, hay que hacerlo. Pero Dios dice, ahorita no es temporada, pues tú vas a hacer negocio porque yo te voy a bendecir. Date cuenta. Porque a veces esperamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el mundo, de acuerdo a lo que dicen los demás, queremos hacer lo que los demás hacen, como los demás piensan. Pero Dios no. Dios dice, mira, tómate de mí, injerta mis pensamientos y yo siempre voy a bendecirte. Amén. En la vida no es fácil elegir. No es fácil elegir creer en el pensamiento de Dios. La verdad que no lo es. Y por eso Abraham también ya falló en este punto. Te voy a decir en qué. Si Abraham creía en el plan de Dios, que iba a él a tener ese hijo y que se había basado en la palabra, pero cuando su esposa Sara le dijo, sabes que vas a tener, sí vamos a tener a nuestro hijo, pero va a ser con esta mujer Agar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que Abraham aceptó el pensamiento del hombre y entonces fue cuando tuvo este hijo Ismael, si lo recuerdas, ¿verdad? Pero ese no era el plan de Dios, sino que su esposa Sara le dijo, sí, vamos a tener este hijo, pero va a ser con Agar. Acuéstate con ella y vas a ver que vas a tener el hijo. ¿Y sabes lo que pasó ahí? Que Abraham sembró o injertó, tomó el pensamiento del hombre. Y ahí es donde Abraham falló a Dios. Ahí le falló. Y de esta manera nació Ismael. Tal como es de nuestro conocimiento. Voy a terminar. Es difícil distinguir entre mi pensamiento y el pensamiento divino y obedecer a Dios. Es difícil, ¿verdad? Hay momentos en que no obedecemos porque pensamos que el pensamiento de Dios es mi pensamiento, ¿verdad? O nos conciliamos pensando que mi pensamiento es el pensamiento de Dios. Sí, pensamos que a veces esto que estoy pensando, esto viene de Dios, esto es de Dios. Y a veces es difícil, ¿verdad? La palabra de Dios habla de que Abraham falló en un principio, pero porque concibió y aceptó nuevamente, o sea, el pensamiento incorrecto, ¿no? Pero él, ¿sabes qué? Después dice la palabra, que él decidió aceptar el pensamiento de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado por causa de aceptar el pensamiento incorrecto, el pensamiento del hombre y no el pensamiento de Dios? Te recuerdo, cada vez que tú lees la palabra, estás haciendo que tus pensamientos sean renovados y estás aceptando el pensamiento de Dios. Abraham decidió creer en el pensamiento de Dios, basándose en el momento en que Dios lo sacó de la tienda y le hizo contar las estrellas del cielo. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira, quiero que salgas, mira, y que cuentes las estrellas, si las puedes contar. Dice, porque así va a ser tu descendencia. O sea, Abraham no podía contar las estrellas.
son tantas, ¿verdad? Pues le dice, pues así va a ser tu descendencia, tan grande, tan inmensa, tan extensa, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con Sara. Sara decidió aceptar el pensamiento de Dios. Y aún sabiendo que no podía concebir un hijo, ella creyó en el Señor. Creyó. Y ella misma dijo, ahora me van a llamar. ¿Cómo me van? O sea, decía, dice que ella se rió y de todo, ¿verdad? Pero luego dice que iba a ser bienaventurada, iba a ser bendecida. Y ella tuvo a su Isaac y fue de bendición. Termino simplemente diciéndote, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cambiemos nuestra forma de pensar. No podemos seguir pensando como hemos vivido, como hemos creído que era lo correcto. No, tenemos que cambiar. La vida es tan corta que si nosotros seguimos creyendo que el pensar como nosotros creemos, llevar este ritmo de vida pensando de como los demás piensan, sabes, no nos va a llevar a nada bueno. Nada bueno. No hay como injertar los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos y permitir que el Señor sea quien obre en nuestra vida. Te recuerdo, los pensamientos erróneos hay cosas en nuestra vida que pueden dañarnos y tenemos que arrancarlos porque eso pueden dañar nuestros pensamientos. Número 1 es la ansiedad. Número 2, la frustración. Número 3, la ira. No permitas que la ansiedad te esté comiendo. Tranquilo, mejor cuando estés ansioso o ansiosa, toma la palabra y léela, cree en lo que Dios dice. Te sientes ansioso porque no sabes si este negocio se va a dar, si te van a pagar, si va a pasar esto y que tus hijos, no sé, cómo estén y estás ansioso, estás frustrado o de repente te sientes con ira, enojado porque las cosas no se te dan como tú crees. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? No hay como, yo te decía, aferrarse a la palabra de Dios no es otra cosa que aceptar el pensamiento de Dios. Acepta el pensamiento de Dios. Acepta el pensamiento de Dios. Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Así, el fundamento de nuestro corazón es la palabra de Dios. Mediante la fe podremos dejar de estar ansiosos, preocupados, a pesar de las circunstancias. Amén. Cambiemos nuestros pensamientos. ¿De qué manera? Aferrándonos a la palabra. Detectemos qué está dañando nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque las cosas que a veces uno vive, si lo permitimos que vengan y hagan estragos, ¿sabes? Eso pueden afectar tanto nuestros pensamientos, pero no tan solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Mejor tomemos la palabra, aferrémonos en ella y creamos en sus promesas y aceptemos el pensamiento de Dios. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por aquellas personas que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida. Es el tiempo para que hagas esta oración. Yo quiero que hagas esta oración. Repite conmigo en voz audible. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de corazón y clamo a tu sangre para que me lave, para que me limpie. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y gracias porque ahora, al venir a mi corazón, yo declaro que tú eres el dueño de todo mi ser y de todo lo que tú me has dado. A ti la gloria por siempre. Amén. Amén. Bueno, en esta oración tan sencilla, acabas de decirle a Jesús, gracias por entronarte en mi vida. Gracias. Me quiero aferrar a ti, Señor. Y en esta oración tan sencilla, déjame decirte que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si nunca habías hecho esta oración, hoy eres parte de la familia, eres hijo de Dios y Dios se alegra y nosotros también. Te quiero dar 4 recomendaciones. Número 1, lee la palabra. Recuerda que al leer la palabra
te estás aferrando a los pensamientos de Dios. Es decir, estás diciendo, ya no quiero estos pensamientos que yo tengo. Pueden ser pensamientos que te torturan, pensamientos que te lastiman, pensamientos negativos, que pienses que te va a acontecer lo peor, que a lo mejor Dios no te ama. O sea, hay tantas cosas que vienen a tu mente. Pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios, no es otra cosa sino el aceptar el pensamiento de Dios para nosotros. Entonces la palabra de Dios, vas a leer la palabra, pero cuando la lees estás hablando con Dios. Número 2, ora a Dios. Una forma tan sencilla como dice que el orar es platicar, pues así tú lo haces con Dios. Número 3, congrégate. Asiste, si nos ves por este medio y no tienes una iglesia, pero estás lejos, bueno, yo te digo una cosa, sigue congregándote, porque eres parte de nosotros, eres una ovejita online, la cual Dios también bendice y las bendiciones llegan a tu vida. Pero si estás aquí en Veracruz, yo te digo una cosa y te animo, congrégate, no dejes de congregarte, porque es tan importante estar en una casa donde puedas ser bendecido, donde puedas ser respaldado, pero sobre todo donde puedas ser enseñado, amén, y donde Dios envía una bendición. Congrégate, estamos en el Hotel Quirios todos los domingos a las 11 de la mañana. Es el único día presencial, pero estamos deseosos de que ya sea domingo para poder verte. Y número 4, lo que acabas de recibir, te pedimos que lo puedas compartir. Comparte este link a otros, pero también verbalmente lo puedas hablar a otros. Compártelo a otras personas. Así que cuatro puntos muy importantes: el leer la Biblia, el orar, el congregarte y el que puedas compartir tu experiencia, lo que acabas de recibir, lo que Cristo hizo en este momento en tu vida. Compártelo a otros y así estarás extendiendo el reino. Te recuerdo, este domingo tenemos un desayuno a las 10 de la mañana en el Hotel Quirios. Y bueno, es un desayuno, tiene un costo, el hotel cobra 100 pesos el desayuno. Y queremos invitarte para que lleves a otras personas también y pueda ser de bendición. Y sin más, quiero orar por ti. Y quiero, levanta tus manos ahí donde tú te encuentras. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que todos aquellos pensamientos con los cuales estabas luchando, con los cuales estabas ahí batallando y te estaban quizás torturando, te estaban ahí lastimando en este momento, ahora sé libre en el nombre de Jesús. Rompo con toda cadena de opresión, rompo con toda atadura que te está ahí lastimando ahora en el nombre de Cristo Jesús. Rompo en tu vida todo aquello que te ata ahora. Rompo ahora en el nombre de Cristo Jesús con aquellas cosas que te están impidiendo para que puedas ver la luz de Cristo ahora. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre ahora de todo pensamiento que quizás pensabas en que ibas a morir, en que ibas a estar, tu destino era, tu final iba a ser de frustración, de no sé, de tantas cosas que a lo mejor muchos han pensado que van a morir como quizás algún familiar pasó, pero sabes que en Cristo Jesús se rompe toda maldición y tú no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. Rompo en el nombre de Cristo Jesús con todo pensamiento negativo, con todo lo que te está atando en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que pongas tu mano en tu cabeza y en este momento, si hay algún pensamiento con el cual estás luchando, ahora entrégaselo al Señor, entrégaselo al Señor. Si hay frustración, si hay ira, si hay enojo, en este momento entrégaselo al Señor. Dile: Señor, yo te entrego estos pensamientos, te entrego mis pensamientos, Señor, que me están atormentando. Hoy te los entrego en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento se injertan los pensamientos tuyos, se injerta tu palabra en mi pensamiento. Y en este momento declaro que mis pensamientos están cubiertos con la sangre de Cristo, están protegidos con el poder de Dios y que no hay demonio, no hay poder
ni humano, ni demoníaco que pueda prevalecer en los pensamientos que en este momento se están injertando. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos en los cuales el Señor me da las promesas y yo las recibo en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Yo tomo los pensamientos de Dios, injertamos los pensamientos de Dios. Ahora declaramos que vivimos como Dios lo pide, como Él manda. Yo declaro que toda ansiedad se va a tu vida. Se va toda ansiedad de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Toda frustración, toda soledad, todo miedo, ahora fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que te provocaba, que un enojo, algo que había ahí en este momento se va, eres libre, se rompen cadenas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que el Señor, que el Espíritu Santo es sobre tu vida, que el pensamiento de Dios es sembrado ahora en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, ahora. Y declara ahora, yo acepto, vamos, dilo, yo acepto, yo decido aceptar el pensamiento de Dios. Una vez más, dilo, yo decido aceptar el pensamiento de Dios. Una vez más, yo decido aceptar el pensamiento de Dios. Dios tiene los mejores pensamientos. Dice la palabra en Jeremías 29, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al leer la palabra, al tomar la palabra, estás aceptando los pensamientos de Dios. No olvides leer, escudriñar la palabra, porque en ella está la vida. Y tu vida, tú la vas a librar de la muerte y de cometer errores si tan solo nos decidimos a leer la palabra, y al hacerlo estamos aceptando los pensamientos de Dios. Amada iglesia, te amamos mucho, te bendecimos, que la paz de Dios sea sobre tu vida, que Dios te enriquezca cada día con su amor, con su paz, y que en compañía de toda tu familia tú seas bendecida, bendecido, seas prosperado, que haya salud en tu casa, que ninguna plaga toque tu morada. Declaramos que la protección de Dios es sobre tu vida, desde tu cabeza hasta la planta de los pies. Dios te bendiga en tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Y recuerda que el amado, nuestro amado Dios y nuestro amado Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Recibimos sus pensamientos y en esta noche descansamos en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, les amamos. No olvides que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro Sin Límites Kids, el programa para niños. A las 11 nuestra reunión presencial. Y bueno, sean todos bendecidos. Gracias por conectarse. Gracias a todas sus bendiciones. Nosotros también les amamos, les bendecimos. Y creemos que Dios cuida de ustedes y tiene cuidado de todas sus necesidades. Les amamos, un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Chao.